Vamos a dar inicio a este tiempo. Vamos a gozarnos en la presencia de nuestro Rey, de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos vinieron dispuestos a darle lo mejor a Él? ¿Cuántos vinieron dispuestos a declarar su gloria, a declarar su poder? Dile, aquí estamos. Levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy, Dios, buscando tu rostro, buscando tu presencia. Aquí estamos, Señor, para exaltarte, para glorificarte, para darte la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Hoy, Dios, estoy gozoso, hoy estoy lleno de alegría, Señor, porque sé que tú vives, porque sé que estás a mi lado. Y por eso, Señor, en tu presencia podemos decir que hay plenitud de gozo. Te alabamos, Señor. Sabemos quiénes somos en ti, Señor Jesucristo. Sabemos que nos has dado una identidad. Sabemos que somos tus hijos, Señor, y tú eres nuestro Padre. Dale un fuerte aplauso al Señor y dice, Señor, toda la gloria y toda la honra es para ti. Amén. ¡Vamos! Vamos con tus palmas. Sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy. Tuyo soy. Dilo fuerte. Yo sé quién soy yo. Hey. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy. Tuyo soy, tú eres mi Dios. Cristo, Cristo eres Señor, tú eres mi Dios. Cristo eres Señor. Extraviado, me encontraste, ciego estaba y ahora puedo ver. Hoy tu canción yo cantaré. Quebrantado, me sanaste, pues yo estaba y ahora vivo en ti. Tu identidad ha puesto en mí. ¿Cuánto lo sabes? Yo sé, oh. Sé quién soy yo, hey. Sé quién soy yo, sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Sé quién soy yo. Sé quién soy yo. Sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Tú eres mi Dios. Cristo eres Señor. Tú eres mi Dios. Extraviado, me encontraste, ciego estaba y ahora puedo ver. Hoy tu canción yo cantaré. Quebrantado, me sanaste, pues yo estaba y ahora vivo en ti. Tu identidad has puesto en mí. Yo sé, yo sé, sé quién soy yo, sé quién soy yo, sé quién soy yo, tuyo soy, sé quién soy yo, sé quién soy yo, sé quién soy yo. Tuyo soy, tú eres mi Dios. Cristo eres Señor, tú eres mi Dios. Cristo eres Señor. Soy perdonado, tu hijo soy aceptado. Sé quién soy yo, tengo confianza, seguro estoy, que soy amado. Dile, yo sé quién soy yo, volví a vivir, ya libre estoy, te pertenezco a ti y tú eres
sé quién soy yo, tuyo soy, tuyo soy. Sé quién soy yo, sé quién soy yo, sé quién soy yo, tuyo soy, tuyo soy. Vamos fuerte, dilo. Sé quién soy yo. Y la iglesia canta. Sé quién soy yo. Sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Sé quién soy yo. Sé quién soy yo. Sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Cristo eres Señor. Cristo eres Señor. Cristo eres Señor. Cristo eres Señor. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos pueden decir yo sé quién soy? ¿Cuántos pueden decir yo sé quién soy en ti, Señor? Un hombre con autoridad. Le llaman el centurión. Y sabes que el siervo de este hombre había enfermado. Y el centurión apreciaba a su siervo. Y estaba postrado en una cama. Y él, siendo un hombre de autoridad, supo de alguien que tenía una autoridad divina. Y ese alguien era Jesús. Y él dijo: voy a ir donde Jesús para decirle que sane a mi siervo. Y cuando este centurión se presentó ante Jesús, exponiéndole la situación, el problema, Jesucristo dijo: voy a ir a tu casa a sanar a tu siervo. ¿Y sabes qué dijo este centurión? No vayas a mi casa, solo una palabra que tú declares y mi siervo sanará. ¿Sabes qué? Una palabra es suficiente. Una palabra de Dios es suficiente para que haya sanidad en tu casa. Una palabra es suficiente para que lo imposible se haga realidad en tu vida. Una palabra es suficiente para que lo muerto reviva. ¿Sabes que Lázaro estaba en una tumba después de 3 días? Y Jesucristo dijo: levántate, Lázaro. Y Lázaro se levantó. Yo no sé cuántas cosas muertas hay en tu vida, pero quiero decirte que solo una palabra de Dios es suficiente. Amén. Hoy lo declaramos, Señor. Declaramos que tú te mueves aquí. Adórale con todas tus fuerzas. Tu palabra nunca fallará, aun en medio de la tempestad. Sé que siempre me sorprenderás, porque te he visto hacer milagros. Tu promesa es mi seguridad, y en ella puedo descansar. Sé que tarde nunca llegará. ¿Por qué? Porque te he visto hacer milagros y sigo creyendo. Díselo. No hay nada que sea imposible. Dilo eso fuerte. No hay nada que sea imposible, y todo lo que prometiste yo veré, yo veré. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que el Señor está haciendo algo nuevo? Algo nuevo está por suceder, amén. Nadie ha visto
todo lo que vas a hacer. Y ya nada quebrará mi fe, porque te he visto hacer milagros. Yo sé que tú harás un milagro. Díselo. No hay nada que sea imposible. Díselo. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. No hay nada que sea imposible. Fuerte. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. No hay nada imposible para el que cree. Para el que cree no hay nada imposible. Hoy lo confesamos. Y la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra, dilo fuerte. Oh. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra. Vamos fuerte, díselo a él. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra, solo una palabra. Levanta tus manos, díselo. Solo una palabra, oh. Solo una palabra. Que sea imposible. Díselo fuerte. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré. Yo veré. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra. Ahora levanta tu voz, díselo. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra. Oh, díselo fuerte. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra. Levanta tus manos, dile: Señor, solo una palabra tuya, Señor, es suficiente para que se haga el milagro, Señor. Di la palabra, Señor, y la enfermedad se irá. Di la palabra, Señor, y lo imposible, Señor, será posible. Di la palabra, Señor, y aún lo muerto
palabra. Solo una palabra. ¿Cuántos creen en esa palabra? ¿Cuántos creen en ese poder de esa palabra? Y dile, Señor, yo lo creo. Yo lo creo. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Hoy la iglesia está preciosa, está lindísima porque estamos de celebración. Hoy estamos de fiesta. Y hoy celebramos, pero que se oiga ese amén con alegría, con la actitud de fiesta. Y celebramos la fiesta de las primicias. Dice la palabra del Señor en Levíticos 23, del 9 al 14. Leemos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y cieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que le sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del sábado. Ese mismo día sacrificarán ustedes un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. También presentarán 4 kilos de harina fina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, ofrenda por fuego de aroma grato al Señor, y 1 litro de vino como ofrenda de libación. No comerán pan ni grano tostado o nuevo hasta el día en que traigan esta ofrenda a su Dios. Este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes donde quiera que habiten. Voy a repetir, este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes donde quiera que habiten. La palabra del Señor dice, o de esta forma nosotros podemos decir y tener el sustento bíblico, que la fiesta de las primicias no es algo que se le ocurrió a un hombre el año pasado o hace unos días. La fiesta de las primicias se celebran porque el Señor lo estableció, lo instituyó, le dio la orden a Moisés y da también la asignación de cómo debe celebrarse. Y hoy nosotros aquí como pueblo de Dios estamos celebrando esta fiesta de las primicias. Y de esta forma a nosotros nos debe quedar claro, e insisto, no es algo que se inventó el pastor, no es algo que se le ocurrió hace unos años a alguien. El Señor lo ordenó y hoy nosotros obedecemos. Ocurre una sola vez en el año, en el primer tiempo o en el primer mes del año, los primeros días del año, porque es el primer fruto y ya vamos a conocer entonces exactamente cómo se define las primicias. Y la palabra del Señor dice en Proverbios 3:9 que es la forma como nosotros podemos honrar al Señor. De todas las formas que tenemos, presentar nuestras primicias es una forma de honrarle. Dice exactamente, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Lo dejé hasta ahí, sin la bendición que dice el Señor que dará. Proverbios 3:9. Para que nosotros tengamos siempre presente la importancia o lo relevante que es entregar, dar, y no movernos únicamente por la promesa que da el Señor. Pero bien, aquí nos dicen que honra al Señor tu Dios, al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La palabra de Dios también nos dice que el Señor honra, ¿cómo? Exactamente, a quienes le honran. Y dimensionemos un poquito esto. Si levantarnos cada día, abrir los ojos, es bendición del Señor. Estar aquí es bendición del Señor. Pudimos levantarnos hoy, estar con vida y llegar aquí. Eso es la bendición del Señor. Ahora imaginémonos que el Señor nos honre. Estamos diferenciando bendición del Señor y este es un regalazo, ¿cierto? El Señor nos bendice hoy con el milagro de la vida. Ahora imagínese honra de parte del Señor. Yo no me alcanzo a dimensionar eso tan grande. Y aquí el Señor nos lo está diciendo. Que le honremos con los bienes y con el fruto de las primicias. Y consideré necesario recordar que el Señor mismo nos dice que Él honrará a quienes le honran. La palabra primicias también puede representar o nos puede decir que es el fruto primero de cualquier cosa.
Son los primeros frutos de la cosecha ofrecidos a Dios nuestro Señor como bondad o como acción de gracias. Y con eso nosotros tenemos suficiente para llegar aquí con un corazón dispuesto a dar de nuestras primicias, de ese primer fruto que es apartado para el Señor. La primicia, y quizás es el término que uno, o el concepto que uno puede encontrarse en la calle. Le llamamos a alguien, le decimos, ¿qué es una primicia? Y alguien nos puede decir, es la noticia inmediata que sale en los noticieros, ¿cierto? Pues nosotros, como pueblo de Dios y entendidos de la palabra, podemos decir también que es una noticia o hecho que se da a conocer por primera vez y que nosotros debemos entender como una promesa por venir. Es decir, que hay algo detrás de las primicias, de caminar a la entrega de las primicias. Y no debemos confundir primicias con diezmo, ¿cierto? ¿O si lo confundimos? Es lo mismo, ¿será? Ahí tenemos claridad, diezmo y primicia. Los diezmos, bueno, ya hablamos que son las primicias, ¿cierto? Y los diezmos, ese 10% del producto del trabajo que nosotros realizamos y que mes a mes traemos aquí a la casa del Señor. Quiere decir que nosotros de este primer fruto que obtuvimos podemos sacar los diezmos y también las primicias, porque son diferentes. ¿Estamos claros? Y también tenemos que hacer claridad que es totalmente voluntario, porque es lo que el Señor ha puesto en su corazón. Y el título de este mensaje lo escribí yo hace muchos años, yo diría que alrededor de 10 años, cuando las redes sociales comenzaban a surgir. Exactamente Facebook, que hacía un mayor despliegue con los más jovencitos. Y ahí aparecía una frase que decía, ¿qué estás pensando hoy? Algo así. Y que le llamábamos el Estado. Y yo escribí en esa época donde queríamos parecer intelectuales, todo el mundo escribía su mejor frase para parecer interesante. Y esa palabra o esa expresión llegó y me pareció chévere. Y tenía coherencia también, por supuesto. Y escribí, de los buenos corazones, las buenas intenciones. De las buenas intenciones, las buenas acciones. Hoy, el título de este mensaje es de las buenas intenciones, las buenas acciones, porque es casi imposible que una buena acción primero no haya tenido una buena intención. Y no tiene sentido que una buena intención sin hechos, que esa buena intención no se lleve a cabo, porque quedaría solamente eso, como buena intención. Y ya, no trasciende. Es decir, que la una, me permiten la expresión, debe parir a la otra. Una buena intención debe conllevarnos a una buena acción. Y es necesario que hoy precisamente hablemos de esto, porque en la historia se conoció a un hombre joven, adinerado, con mucho dinero, que un día se le acerca a Jesús y le pregunta qué debe hacer para seguirle y servirle. El Señor le dice que venda todo, que lo deje todo, eso que él consideraba suyo, que sabemos que no era suyo. Esas riquezas debía dejarlas y poder seguir al Señor. Y hoy la Biblia no nos cuenta nada más acerca de ese joven. No siguió al Señor. Quiere decir que le costó mucho trabajo desprenderse de eso, de ese dinero. Y así pasa con las personas que lastimosamente les cuesta desprenderse de la parte económica. No trascienden. ¿Alguien sabe algo más de ese joven rico? ¿Qué más se dice en la Biblia acerca de él? Nada. Bueno, sí, hoy lo mencionamos como la persona que no trascendió,
como alguien que le costó trabajo, fue incapaz de desprenderse de lo material para seguir al Señor. No pudo ver la gloria del Señor y el favor del Señor más en su vida, porque no se desprendió de lo que el Señor le pidió. Y quiero colocar de paralelo otra historia que ya la hemos escuchado, pero que nos dice cómo la obediencia al Señor, cómo caminar y no quedarnos únicamente con la intención, nos trae bendición. Y es la historia de Abraham. Está en Génesis 22, del 2 en adelante. Luego Dios dijo: toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano y ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iba. Entonces Abraham dijo a sus siervos: quédense aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Luego en una mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo, y se fueron caminando juntos. Entonces Isaac le dijo a su papá Abraham: papá. Abraham respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó: aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y Abraham respondió: aquí estoy. Luego el ángel dijo: detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu único hijo. Luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Abraham llamó a ese sitio: el Señor provee. Y todavía hoy se dice: en el monte el Señor provee. Amén. Y todavía hoy se dice: en el monte el Señor provee. Hoy todavía se conoce como el Señor provee. Quiere decir que todo lo que hagamos en función de obediencia al Señor va a trascender. Imagínense cuánto tiempo ha pasado. Y hoy estamos aquí, iglesia, o lo medular de este mensaje es conocer por qué es importante dar las primicias. ¿Por qué no podemos zafarnos? O sí podemos, todo el que no quiera dar las primicias pues no la da. Como ya lo mencioné, no es una obligación. Pero es necesario que nosotros sepamos la importancia de dar las primicias. Y lo primero que debemos saber es que entregar las primicias nos forma el carácter y se vuelve todo como una enseñanza y nos lleva a otro nivel. Dar las primicias nos hace pensar, hablar y vivir diferente. Lo primero es que me enseña el amor sacrificial. Ya leímos cómo el Señor le dice a Abraham que tome a su amado hijo único. Pero ¿cómo así si él tenía otro hijo? Tenía otro hijo. Pero aquí el ángel del Señor hace mención a su amado. Pudo haberle dicho: entrega a uno de tus hijos, ¿cierto? Pero era, y por las condiciones en que nacieron cada uno, sabemos que el de su corazón o el de su más confianza era Isaac. Y a ese, el que le costaba sacrificio, el Señor se lo pidió. Y significaba su primicia.
le costaba hacerlo. Y ese fue el que el Señor le pidió. Así que cuando yo doy las primicias, aprendo ese amor que tiene que ver con el sacrificio. Lo segundo es que hace que yo demuestre más mi amor por el que me da la bendición que por la bendición misma. Y ocurre muchas veces, iglesia, que oramos y le pedimos al Señor incansablemente por un empleo que nos prospere económicamente y que nos dé ese empleo que sabemos que nos va a traer beneficios económicos para nuestra casa, para nuestra vida. Pero cuando el Señor da el trabajo o el empleo, a usted o a la persona que coloca primero a la bendición que el Señor da, que al mismo Dios, ya no le provoca de pronto entonces venir el domingo a la iglesia. Porque dice, ay no, yo trabajo de lunes a sábado y no, estoy muy cansado, muy cansada. Y el domingo temprano, ay no. Eso significa que estás amando más la bendición que el Señor te dio que al mismo Dios. Amas más a la bendición que al dador de la bendición. Y fue así entonces como Abraham no se olvidó que ese hijo amado, ese que tanto amaba, se lo entregó el Señor, que costó tanto trabajo. Se lo entregó el Señor. Así que si el Señor se lo solicitó, Él iba a entregárselo, aún con todo ese amor. ¿Por qué? Estaba más amando a Dios. Y de esa forma, iglesia, nosotros nos tenemos que disponer también nuestra mente y saber que estas primicias nos están ayudando a amar más al Señor que a aferrarme a la bendición misma. Tercero, aprendo a ser obediente y respetuoso. La palabra del Señor dice, que ya lo leímos, detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu único hijo. Estaba dispuesto a hacer el sacrificio con su hijo. Y aquí leímos, y la Biblia relata que el ángel del Señor tuvo que decirle, Abraham, Abraham. Como cuando llamamos a alguien que ya definitivamente está determinado. Entonces hay que llamarlo varias veces para que deje de hacer lo que está haciendo. Estaba determinado a hacerlo. Y le dice, ya sabemos, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. Y aquí coloco como una de las cosas importantes por la cual dar las primicias, obedecer y respetar. Las coloco juntas porque hay quienes respetan al Señor, pero no lo obedecen. Lo respetan, pero no le obedecen. Así que llegar aquí con las primicias a la casa que el Señor estableció para que se le adorara, presentarle lo que al Señor le pertenece, ese primer fruto, es respetarlo y obedecerlo. Entregar estas primicias nos enseña a hacer eso. Y es la forma perfecta para aprender obediencia. Cuarto, lleva mi fe a otro nivel. ¿Cuántos quieren llevar la fe a otro nivel? Pues eso se entrena y es necesario vivir las circunstancias para poder fortalecer ese músculo de la fe y llegar a ese nuevo nivel de fe. Cuando están allá, el pequeño Isaac le dice, papá, llevamos fuego, leña, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le responde, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Pero esa respuesta, iglesia, esa respuesta no es como las que dan los adultos a los niños cuando se quieren zafar de ellos, como quien dice algo, ay sí, bueno, mañana te lo damos y ya. No, esa respuesta hablaba del corazón y de la experiencia que tenía Abraham con Dios. Sabía que el Señor siempre provee.
Y no fue una respuesta únicamente para zafarse de su hijo y que no le preguntara más por el cordero. Y luego, cuando Abraham se da cuenta que el Señor le da un cordero enredado y pone un cordero entre los arbustos, Abraham lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Abraham llamó a ese sitio, oiga, casualmente, no, sin casualidad, mire cómo le puso al sitio donde encontró a ese cordero: el Señor provee. Y todavía hoy se dice en el monte, el Señor. Así es, iglesia, dale un aplauso al Señor. Mire, el Señor siempre provee. Y entregar los primeros frutos, y parezco como repetidora diciendo lo mismo, entregar los primeros frutos de nuestro trabajo hace que nosotros nos entreguemos completamente al Señor. Hace que entendamos que si no practicamos la fe, que si no le creemos, nunca podemos ver ese milagro sorprendente en nuestras vidas. Y el Señor le demostró, o más bien, le demostró a Abraham que Él siempre provee a partir de eso que Él hizo, de las buenas intenciones, las buenas acciones, iglesia. ¿No conocía Jehová el corazón de Abraham? ¿Ustedes qué dicen? Sí lo conocía, ¿cierto? Y Abraham podría decirle: Señor, si tú conoces mi corazón, tú sabes que yo haría cualquier cosa por ti. Me estás pidiendo a mi hijo, ¿por qué no hacemos algo? Te doy a mi otro hijo. Abraham no entró a negociar. Abraham no entró a decirle: nada más te voy a dar esto porque no puedo como darte a Isaac. No, tú sabes, tú conoces mi corazón y sabes que yo daría cualquier. No entró a negociar, ni a explicarle que siempre ha tenido buenas intenciones con Dios. No. Si hay una buena intención en tu corazón de honrar al Señor con tus bienes y con lo que has recibido hasta hoy, permite, da el paso siguiente. Y el paso siguiente es la acción. Y detrás de la acción viene la bendición. No nos podemos quedar en las buenas intenciones. Claro que el Señor conoce nuestro corazón, ¿cómo no? Pero aquí el Señor está pidiendo un accionar. Aquí el Señor nos está diciendo: no solo bastan las buenas intenciones, sino también las buenas acciones que nacen ahí en el corazón. Porque si realmente la intención y es agradar al Señor, llevémosla a cabo. Por último, lo coloco de último no porque sea menos importante. De hecho, el orden no nos está diciendo el nivel de importancia. La quinta razón por la que es importante presentar nuestras primicias al Señor es porque recibo bendición del Padre Celestial. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? El Señor le dijo a Abraham: ya que me has obedecido y no me has negado siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tu descendiente conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Gloria a Dios por eso. Iglesia, yo creo que nosotros no debemos movernos únicamente porque el Señor ha prometido bendecirnos. Hay razones importantes en nuestra vida que nos llevan a un crecimiento espiritual: la obediencia, el respeto al Señor. Eso nos hace saber
y entender que somos hijos de Dios y que todo el tiempo vivimos agradecidos de Él. Entregar las primicias es saber que el resto de nuestro año será prosperado. Aquí, cuando leía el Señor provee, me hace recordar ese tiempo, en el año 2018, inicio del 2018, yo comenzaba a creerle al Señor, a conocer al Señor, a conocer esas leyes espirituales que sí o sí funcionan. Esas leyes espirituales de la siembra, la cosecha, las primicias. Y quizás no entendía mucho, pero caminaba. Y estaba con mi novio en ese entonces, hoy es mi esposo, obvio. Y los dos estábamos planeando, o los dos estábamos escribiendo ahí afuera de su casa, lo que nos representaba económicamente la celebración del matrimonio. Y también lo que nos representaría vivir juntos. Sus gastos, mis gastos, los gastos en común, el lugar donde íbamos a vivir, las adecuaciones del lugar, de la casa. Y yo iba escribiendo y él me dictaba también lo que se iba acordando. Y la lista crecía. Y al ladito colocábamos los precios. Y la lista crecía y crecía. Yo se la pasé en algún momento, hizo esta cara, pero todavía nos hacían falta cosas y seguíamos escribiendo. Cuando creíamos haber terminado, sacamos el total. Él revisó y no dijo nada. Dijo, es bastante, todo eso cuesta casarse. Y bueno, al final coloqué el total y abajito escribí: el Señor siempre provee. Y eso fue un parte de tranquilidad para él, porque sintió que efectivamente el Señor iba a respaldar toda esa buena intención. Y para la gloria de Dios, nosotros en ese tiempo, él tenía su contrato, yo tenía el mío, solamente eso. Y las ganas sobre todo de casarnos, pero económicamente solamente teníamos eso. Y ese año el Señor no solo me mantuvo en el lugar donde estaba empleada, sino que me llamaron para otro empleo. A él lo ascendieron y logramos no solo hacer la celebración, sino que el Señor nos sorprendió con cosas que surgieron en la celebración de la fiesta. Por supuesto no fue una fiesta de 200, 300 personas. Como se planeó, se hizo, y aún más el Señor nos sorprendió. Por supuesto nos fuimos a vivir y logramos comprar todas las cosas, y el Señor se glorificó en esa situación. Iglesia, yo sé que tú al final de este año vas a tener historias y testimonios como estos que contar. Así que necesitas saber, y le pido al Espíritu Santo que nos lleve a pensar si esa siembra que hoy tienes en tu bolsillo, si esa siembra que hoy tienes ahí no te está generando un sacrificio y al mismo tiempo paz. Revisemos si realmente es una primicia. ¿Cómo así? Tengo que sentir que es un sacrificio y paz al mismo tiempo. Sí. Sacrificio, porque estoy segura que cuando te dispusiste a dar esa primicia, en la casa surgieron cosas. Se acabó el mercado, la matrícula de los niños, se me dañó el carro, hay que pagar tal cosa, los recibos vinieron más caros. Surgieron cosas, porque cuando se levanta una buena acción a favor del reino, se levantan 2 y 3 en contra. ¿Cierto? Cuando te dispusiste, esta es la primicia del Señor. Y así, con ese agrado, inmediatamente surgieron cosas que te hacía pensar que yo mejor no voy a entregar todo esto, o definitivamente no la llevo, porque es que Dios conoce mi corazón y sabe todo lo que se me presentó. Así que, iglesia, eso que hoy traes te tiene que generar un sacrificio, Dios mío, porque hay cosas allá también que te están reclamando lo que hoy traes. Pero al mismo tiempo,
la paz que te da el Señor, porque el Señor siempre provee. El Señor siempre respalda. Así como Abraham, y hoy el Señor me permite traer estas palabras a partir de la historia de Abraham y el sacrificio que iba a hacer con su hijo Isaac, porque esto era lo que sentía. Sacrificio porque lo amaba inmensamente. Y pudo haber sido el otro, pero no, el Señor pidió ese. Y al mismo tiempo paz. Cuando le respondió a su hijo, el Señor siempre provee. Realmente hablaba desde su corazón y su experiencia con el Señor, que Dios siempre provee. ¿Qué iba a pasar? Otros hijos que le llenaran ese vacío que podía dejarle ese. ¿Qué podía pasar? Pero él estaba confiado que el Señor siempre provee. Iglesia, yo me atrevo a que cuando finalice o esté por finalizar este año, cualquiera de ustedes se me acerque o podamos hablar entre todos de ese milagro tremendo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Iglesia, muchísimas gracias y dale un aplauso al Señor. Si es para mí, no me lo merezco, dáselo a Él. Buenos días, iglesia, qué bendición poder estar hoy aquí. Hoy quisimos hacer el servicio diferente. Hoy hay tres predicadores, es una bendición. Y realmente lo que estamos tocando hoy es un tema a veces sensible, a veces delicado para algunas personas. Muchos este tema lo toman como algo fuerte, algo de lo que quizás no quieren hablar. Y por este tema muchas personas muchas veces se alejan de las iglesias. Hoy he titulado este espacio La bendición de dar. Y cuando les hablo de que es un tema delicado, me refiero que no sé si han escuchado, el Antiguo Testamento es algo que ya pasó. El Antiguo Testamento es para personas de otra época, no es para personas de esta época, sino para personas que estuvieron en otra época. Sobre todo cuando hablamos de diezmos, ofrendas y primicias. Muchas de las historias que están citadas en el Antiguo Testamento, aunque ocurrieron en una época diferente, con hombres que tenían otras costumbres diferentes a nosotros, están vigentes para nosotros hoy. Lo que se vivió en el Antiguo Testamento está vigente para este mundo. Aunque el hombre de alguna manera ha querido hacer entender a otros que el hombre ha evolucionado, pero muchas veces esta evolución es para libertinaje y no para alinearse a la ley de Dios. Pues bien, el Señor por medio de su Espíritu Santo inspiró a unos hombres para que escribieran la palabra. Yo creo que esto todos lo sabemos. Por medio del Espíritu Santo inspiró a unos hombres para que escribieran la palabra. Y esto es lo que hoy leemos y llamamos la Biblia. Y es una palabra que está vigente. Aún la ley misma, de la que muchos creen obsoleta y que solamente se vivía en una época, está vigente para nosotros. ¿Pero por qué está vigente para nosotros? Porque la ley nos permite a nosotros a llevar una vida recta, alineada a lo que el Señor quiere, alineada a lo que al Señor le agrada. Así que esa ley que el Señor le dio a Moisés antes de entrar a la tierra prometida, también aplica para nosotros. No como algunos dicen que es algo obsoleto o fue para personas o fue para el pueblo de Israel que vivió en esa época. Así que les voy a leer en Deuteronomio 11. Espero que tengan Biblia. No se acostumbren muchas veces a la diapositiva, sino que ustedes también puedan abrir su Biblia y corroborar lo que yo estoy leyendo acá. En Deuteronomio 11, por si yo me equivoco en algún versículo, ustedes me puedan corregir. No es ese, no es Deuteronomio 11, sino que es otro Deuteronomio. Entonces, por favor, estén alineados a lo que yo estoy leyendo. Deuteronomio 11 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días.
Fue una palabra que el Señor le entregó a Moisés antes de pisar la tierra prometida. Y esta palabra también aplica para nosotros. Al final de ese versículo nos habla de todos los días, pero no fueron todos los días de aquella época en la que vivía el pueblo de Israel. Nos habla el resto de nuestros días y aplica también para mí y aplica también para ti. Esas ordenanzas, esos estatutos, esos decretos que el Señor instauró en el Antiguo Testamento también aplica para nosotros. La diferencia radica en que anteriormente, si no se cumplía la ley, podías caer inmediatamente muerto, al instante. Hoy, por la sangre de Cristo, hemos sido redimidos. Así que esa es la única diferencia. Pero la ley está vigente hoy para ti y para mí. Asimismo pasa con los diezmos, con las ofrendas y con las primicias, porque creo que el Antiguo Testamento es la parte donde nos explica mucho más detalladamente la parte de las primicias, de las ofrendas y de los diezmos. Y les hablo de esto porque el Señor no pide primicias, el Señor no instauró esto de los diezmos y las ofrendas para Él, para que su obra permanezca o para que su obra se mantenga o para que Él dependa de ti o dependa de mí. No, Él lo puso porque sabe que nuestro corazón muchas veces se inclina hacia esas cosas que no son trascendentales en esta vida. En la palabra nos cita que raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Pero si tú te desprendes del dinero, por encima de ese amor que tú le tienes al dinero, estás poniendo lo más importante. ¿Y qué es lo más importante en esta tierra? ¿Qué es lo que debes poner tú como prioridad en esta tierra antes que el dinero? A Dios. Principalmente es eso. Hay una maravillosa historia de la Biblia, como hay muchas otras historias de la Biblia, que es como, yo lo llamo como donde todo comienza, como donde se explica detalladamente toda la historia de donde proviene Jesús, de cómo se formó en el principio todo, no la creación, sino del linaje de Jesús. Y fue cuando el Señor conformó las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y a esas 12 tribus, 11 tribus, le entregó terrenos, les entregó tierras, les entregó dinero, les entregó en abundancia muchas cosas, lo que hoy llamaríamos casa, carro y beca. Qué rico, ¿verdad? Que el Señor nos entregue terrenos, ganado, carro, casa y nos dé todo. Pero resulta que de esas 12 tribus hubo una que no recibió nada de esto. ¿Saben cuál fue esa tribu? La tribu de los levitas. No recibió nada de esto. Y muchos dirán, pero qué aburrido que no reciban algo como eso, casa, carro y beca. No, ellos no recibieron eso, pero recibieron algo mucho más especial. ¿Qué recibieron? Lo pueden encontrar en Josué 13 al 14 y en otros versículos, pero se los voy a leer acá. Dice: sin embargo, a la tribu de Leví, Moisés no le dio tierras por herencia, pues su herencia son las herencias del pueblo del Señor. ¿Sabes qué? Porque el Señor confió en que esas 11 tribus iban a tener un corazón dispuesto a sostener la obra de esos levitas, a sostener la obra de esos levitas, que era la más importante que cualquier otra que estuvieran desempeñando las otras 11 tribus. Y como lo cita también en Josué 13:32, y dice: esta es la herencia que Moisés repartió cuando se encontraba en los llanos de Moab, al otro lado del río Jordán, al este de Jericó. Sin embargo, a la tribu de Leví, Moisés no le dio tierras por herencia, porque el Señor, Dios de Israel, es su herencia, tal como Él lo había prometido. Qué hermoso es nuestro Dios realmente.
Y qué hermosa herencia pudieron recibir los levitas de parte de Dios, ¿cierto? Así que les voy a ilustrar por medio de algunas historias todo esto, porque esto es algo que se sigue dando no solamente en esa época, sino que en nuestra época está vigente, como se los dije inicialmente. Todas las historias de la Biblia se siguen repitiendo, porque seguimos repitiendo muchas veces errores que cometieron nuestros antepasados. Y les voy a leer la historia del rey Ezequías, quien hizo lo recto delante de Dios, tal como lo cita la palabra. La palabra dice que en el primer año de su reinado mandó a que se abrieran las puertas del templo y convocó a los levitas y sacerdotes. Y les dijo lo siguiente. Esto se encuentra en 2 de Crónicas 29, en los versículos 5 al 9. Levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron, hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios, y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo, cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso, la ira del Señor cayó sobre Judá y Jerusalén y los convirtió en objeto de horror, de desolación y de burla, tal como ustedes pueden verlo ahora con sus propios ojos. Por eso, nuestros antepasados murieron a filo de espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas a cautiverio. Así que, como se podrán haber dado cuenta en este versículo, la labor que los levitas desempeñan son para beneficio del pueblo. Si ellos dejan de ejercer esta función, comienzan a pasar muchas cosas en el pueblo que no son muy buenas. Y no son muy buenas por la desobediencia a las ordenanzas que el Señor nos dio en un tiempo. Así que les voy a comentar que antes de que el rey Ezequías estuviera en ese puesto gobernando, había un rey muy malo. Este rey trajo costumbres en las que involucró a todo el pueblo, y todo el pueblo comenzó a seguir esas costumbres. Llenó el templo de imágenes a las que el pueblo adoraba, y por esto comenzaron a pasar cosas no tan agradables al pueblo. Así que Ezequías, cuando llegó a ese lugar, convocó en primera instancia a los sacerdotes y a los levitas. Luego convocó a los jefes del pueblo para que ofrecieran ofrenda al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué purificarse? ¿Por qué llamar a los jefes del pueblo para que ofrecieran ofrendas en este momento? ¿Y por qué hacer una serie de procesos en ese momento? Porque el pueblo estaba apartado de Dios. Y por estar apartados estaban haciendo cosas que no eran tan agradables al Señor. Por eso el pueblo, por eso los sacerdotes, por eso los levitas necesitaban una purificación, y el pueblo necesitaba purificarse porque había pasado mucho tiempo en que el pueblo no iba a ese lugar a ofrecer ofrendas al Señor. Así que así fue como se restableció todo el templo en esa época. Si es posible, pueden conseguir esta historia y pueden leerla toda en 2 de Crónicas, desde el capítulo 29 al 31. Pero ahora viene la parte más emocionante de esta historia. Es la parte que ministra más mi corazón, porque se ve a un pueblo que volvía al Señor, que después de estar en un tiempo de tinieblas, volvía al Señor. Pero también se ve a un Dios misericordioso que recibía con amor a este pueblo. En 2 de Crónicas 31, 5 al 7 les voy a leer ese momento especial. Tan pronto como se dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite,
de la miel y de todos los productos del campo. También dieron en abundancia el diezmo de todo. De igual manera, los habitantes de Israel y los que vivían en las ciudades de Judá entregaron el diezmo de bueyes y ovejas y de todas aquellas cosas que eran consagradas al Señor su Dios. Y todo lo colocaron en montones. Comenzaron a formar los montones en el mes tercero. ¿Y saben cuándo terminaron? En el mes séptimo. Así era la abundancia que había recibido de parte del pueblo ese día el Señor. En 2 de Crónicas 31 al 10 más adelante, vemos lo que dice el sacerdote Azarías. El sacerdote Azarías era parte de la tribu de los levitas. Eran los que servían en el templo, los que arreglaban todo en el templo para que el pueblo lo viera bonito, los que preparaban las ofrendas. Todo esto lo hacían los levitas, era labor de los levitas. Y Azarías era sacerdote de esa tribu. Y esto dijo Sadot, el sacerdote. Desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas, presten atención, iglesia, desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente comida. ¿Quiénes tuvieron suficiente comida? Los sacerdotes y los levitas. Y nos ha sobrado mucho. ¿Pero por qué? Porque el Señor ha bendecido al pueblo. En esos montones está lo que ha sobrado. Cuando Él dice en esos montones, yo me imagino una cantidad de ofrendas que venían de parte del pueblo para los levitas y para los sacerdotes, porque el pueblo había dejado mucho tiempo de dar estas ofrendas. ¿Por qué? Porque se habían apartado del Señor. ¿Sabes qué? Qué hermoso ver a un pueblo dispuesto a dar, un pueblo que volvió sus ojos al Señor, que se restauró y que siguió las ordenanzas que tiempo atrás el Señor había dado. En este versículo vemos que el Señor bendice al pueblo. Y no lo bendice después de que trajo la ofrenda, lo bendice antes. Si lo leen detalladamente, el Señor lo bendice antes. Así que esto fue lo que pasó con el pueblo. Y esto no solamente ha pasado una vez, esto ha pasado muchas veces. Y aún se sigue dando. Aún se sigue dando en que el pueblo se aparta del Señor, en que siguen otras cosas, abandonan el templo, dejan de aportar lo que se le debe dar al Señor. Y hay levitas que deben trabajar en otras cosas. Hay sacerdotes que deben dedicarse a otras cosas. ¿Y de quién se alimenta el pueblo espiritualmente? Se alimenta de la labor de esos levitas y de esos sacerdotes. Por eso, todo es una cadena. Si los levitas están en la iglesia enfocados en la tarea que fue asignada por Dios, está un pueblo recibiendo. Si hay un pueblo conectado a la voluntad del Señor, conectado con Dios, dando de sus ofrendas, de sus diezmos y sus sacrificios, hay unos levitas alimentándolos espiritualmente. Pero si este pueblo se desorienta, se va, ¿qué queda para el sustento de los levitas de la iglesia? ¿Y qué queda para el alimento que necesita el pueblo? Así que tanto el pueblo necesita de los levitas y de los sacerdotes, como los levitas necesitan de esas primicias del pueblo para sostener su labor. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra. Y nos lo demuestra por otras tantas historias que están relacionadas en la palabra. ¿Sí recuerdan a Nehemías? Nehemías fue un hombre que se enteró que su pueblo estaba pasando por una crisis bastante complicada. Su pueblo estaba siendo atacado por otras naciones, estaban siendo ultrajados. Y resulta que Nehemías fue a ayudar al pueblo. Se fue, pasó unos días y se fue a ayudar a ese pueblo para ver qué hacía. Necesitaba levantar las murallas de Jerusalén que habían sido destruidas por otros pueblos que estaban humillando en esos momentos al pueblo de Jerusalén. Pero ¿qué pasó cuando Nehemías llegó a ese pueblo?
encontró un pueblo apartado del Señor. Encontró a un pueblo que había dejado de dar ofrendas, diezmos y primicias. Encontró a un pueblo que estaba viviendo en tinieblas. Y encontró a unos levitas y a unos sacerdotes que habían tenido que buscar otros trabajos para sustentarse, para dar alimento a su familia. Y por eso el pueblo estaba en las condiciones que estaba. Y Nehemías, así como Ezequías, vino a restaurar todo. Y también convocó al pueblo, y también el pueblo se volvió al Señor y volvieron a dar ofrendas, primicias y diezmos. Y adivinen qué pasó, de acuerdo a lo que yo ya les he contado, cuando el pueblo se volvió al Señor y comenzó a dar diezmos, primicias y ofrendas. ¿Qué creen ustedes que pasó? El pueblo se levantó nuevamente. Así que el Señor bendice al dador alegre. El Señor bendice a su pueblo por medio de las primicias, de las ofrendas y de los diezmos. Y hoy estamos celebrando primicias. Así que estas son unas de las dos historias de las tantas que hay en la Biblia. Y saben que esto me enseña que cuando hay unos sacerdotes, esto me lo habla Dios a mí, me exhorta el Señor, no sé si los exhorta a ustedes de la manera en que me exhorta a mí, pero me exhorta a que cuando hay unos sacerdotes, cuando hay unos levitas trabajando en otras tareas o viviendo en escasez, ¿saben qué hay detrás de esos sacerdotes y de esos levitas? Hay un pueblo que se ha alejado de Dios. Hay un pueblo que no está siguiendo las ordenanzas y los estatutos de Dios. Hay un pueblo frío y hay un pueblo desconectado de la voluntad de Dios. Espero que eso no esté pasando en esta iglesia. Y si de alguna manera hay alguien que está pasando ese momento o que siente que esta palabra le ha tocado, aún hay tiempo. Como siempre y como el Señor volvió sus ojos a esos pueblos y los miró con misericordia, hay tiempo para que en estos momentos tú comiences a deshacerte de esas costumbres paganas, de tener amor al dinero, de desprenderte de estas cosas y comiences a honrar a los sacerdotes de tu iglesia. Comiences a honrar a los levitas de tu iglesia. Y quiero preguntarle y quiero que ustedes me respondan, ¿quiénes son los sacerdotes de esta iglesia? Los pastores Yair y Gina. Así que quiero que la iglesia hoy pueda honrar la labor de sus sacerdotes, puedan honrar la labor de los levitas, porque esto no es algo que yo les estoy hablando hoy porque es el tiempo de primicias, no, es algo que está vigente todos los días de nuestra vida. Y es algo que el Señor dejó tiempo atrás para que no solamente los israelitas o las 11 tribus cumplieran, lo dejó para que tú y yo también lo cumplamos, porque la ley está vigente. Si no la das, no estás cumpliendo la ley. Obviamente no caerás como cayeron tus antepasados que murieron porque no cumplían la ley, porque por fortuna eres redimido por su sangre. Pero sabes, el obedecer a Dios trae bendición, así como lo explicaba Maricha ahorita. Trae bendición el obedecer al Señor. Así como bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, así bendecirá a nosotros que somos sus descendientes. Amén. Les voy a dejar por último una historia, un versículo que está en Primera de Crónicas 29 al 14. Te lo dejo para que lo puedas analizar. Y son unas palabras que escribió David, un hombre conforme al corazón del Señor. Y dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Lo que vamos a dar hoy, iglesia, ¿de quién proviene? De Dios. De Él viene y lo traemos a esta iglesia.
porque proviene del Señor. Estas palabras son de David en un momento en donde estaba recogiendo ofrendas para levantar el templo. David no construyó el templo, lo hizo su hijo Salomón. Pero David dejó todo organizado para que Salomón pudiera levantar ese templo. ¿Y saben lo que pasó ese día? Todo el pueblo se levantó y vino con cosas hermosas. Vino con piedras preciosas, vino con hierro, vino con bronce y vino con otra cantidad de elementos que en ese momento eran tan valiosos para la construcción del templo. Y si ustedes leen la historia de Salomón y vieron cómo fue su gobierno, fue un gobierno próspero, porque desde antes que Salomón comenzara a gobernar, ya había un pueblo dispuesto a dar para levantar ese templo. Así que, iglesia, yo espero que estas historias no solamente me hayan exhortado a mí, sino que hayan exhortado tu vida. Y espero que esta palabra dé fruto. Y hoy tú puedas honrar la labor de los sacerdotes de esta iglesia. Hoy puedas honrar eso que ellos hacen para alimentarte a ti espiritualmente y para que tú no te salgas de la voluntad del Señor. Esta fue una palabra que me dio a mí, que la recibo con amor y espero que ustedes también. Denle un aplauso al Señor tuyo. Hoy estamos de fiesta, ¿cierto? Yo quiero que en esta mañana tú le digas al que está al lado, le des un abracito y le digas, estamos de fiesta, qué hermoso viniste para esta fiesta, esa camisa no te la había visto, estás elegante, Clarita, ¿cómo estás de bonita? Carmen, estás preciosa, ¿verdad? Señora Deyanira, elegante como siempre, ¿ok? Porque cuando nosotros vamos a una fiesta nos ponemos bien bonitos. Y yo les voy a decir algo, cuando nosotros, a mí me gusta organizarle mucho los cumpleaños a mis hijos, pero yo veo y he visto muchas fiestas y cuando uno está de fiesta o celebra algo, uno espera que vayan todos los invitados. Y hoy yo veo la iglesia llena y de verdad que se ve bien bonita. Y yo no sé, hay algunas personas que dicen que cuando ellos invitan 50 personas y nada más van 10, dice, que mejor, me sobró la comida. Pero yo no sé ellos, pero de verdad, realmente uno se siente feliz, contento cuando le van toditos los invitados. ¿A quién le pasa así? O nada más me pasa a mí. ¿Cierto? Es más, yo vi no sé qué día en redes sociales de alguien que publicó que hizo como un festejo, no sé, y luego como que no fue nadie, fueron como 2 o 3 personas y esa persona publicó hasta por redes sociales que se sintió muy mal. Y yo me imagino que eso debe ser un poco triste, ¿no? Que uno monte una fiesta, monte una comida y no lleguen sino poquitas personas. Pero eso no pasa aquí hoy, ¿no? Porque hoy veo bastantes personas. Y la palabra de hoy ha sido muy especial, realmente ha llegado a mi corazón. Y algo que me encanta de la palabra de Dios es que ella se hace viva en nuestra vida. No queda simplemente escrita, no simplemente queda en nuestros oídos, o sea, realmente se hace viva. Y cuando se hace viva, nosotros testificamos. Y yo soy un testimonio, mi familia es un testimonio de ver esa palabra hecha realidad en nuestra vida. De pronto ustedes no conocen un poco de mi historia, pero cuando estaba más jovencito, no voy a decir hace poquito tiempo, yo sufría muchísimo de depresión y realmente muchos de esos momentos de depresión era por la parte económica. Y recuerdo mucho tiempo en el cual yo me entregué al Señor y me arrodillaba porque realmente llegó un tiempo en que quería casarme, quería tener un hogar. Y obviamente como hombre yo decía, ¿qué le voy a ofrecer a mi esposa? ¿Dónde voy a vivir? Y como yo soy así como organizado con todo ese tema, ¿con qué voy a hacer el mercado? O sea, realmente yo hacía las cuentas y nada, no daba. Así que dice Marisabel, uno comienza a hacer las cuentas, se podrán imaginar la cuenta mía, la relación mía, y nada de eso daba. Yo decía, Dios mío. Pero comencé a practicar este principio, no solo del diezmo en mi vida, sino el principio de la primicia con el Señor. Y pude ver la mano de Dios y hasta el día de hoy puedo ver ese testimonio hecho realidad en mi vida. Gracias a Dios, pues Dios me regaló una esposa
que comparte conmigo este principio. Y para nosotros es un placer, o sea, nosotros se convierte en algo muy, muy gratificante cuando llega este tiempo. Yo no sé si los que tienen hijos pequeños, pero mi hijo, cuando le festejamos su cumpleaños, no termina de celebrar el cumpleaños cuando ya está imaginando el cumpleaños del otro año. Y comienza, papi, quiero que mi cumpleaños el otro año sea de tal personaje. Saben, a nosotros nos pasa muy parecido con el tiempo de primicia. Cuando nosotros terminamos un año, mi esposa y yo, mi familia, nosotros comenzamos a decir, Señor, ¿cuál será la primicia del otro año? Y nos alegra mucho la vida porque hemos podido ver la mano de Dios en esa área financiera. Y esto que ven ustedes acá es para nosotros un placer hacerlo. Y créanme que todos los años cuando comenzamos a organizar todo este tema de este montaje, algo pasa ese día. Ese día es el día más enredado de mi vida. Es el día más enredado. Y aún así yo lo disfruto. Yo lo disfruto ver todo eso. Cuando ponemos cada una de esas frutas, nosotros declaramos que cada una de esas frutas, cada una de esos elementos que están ahí, nunca faltarán en mi hogar. Amén. Y hemos podido ver que de verdad Dios ha sido bueno con nosotros. Así que yo quiero que usted en este día, mientras medita sobre este tiempo, yo quiero retarlo para el próximo año. Y desde ya usted haga así como hace mi hijo, papi, el otro año me vas a festejar. Y él comienza, yo me imagino que él comienza a imaginar en su cabeza cómo será el cumpleaños del otro año. Quién irá a hacer la recreación, cómo será la decoración, la comida, porque él está pequeñito, pero él me pregunta, papi, el otro año quiero que repartan unos perros calientes. O sea, él hace eso y es pequeñito. Por eso el Señor dice que nosotros seamos como unos niños, ¿no? Podemos verlo en ellos. Pero yo quiero que desde ya usted, además de este tiempo tan especial del día de hoy, usted le diga al Señor y coloque en su corazón el tiempo de primicia del otro año, para que vean cómo el Señor les va a sorprender. Y el próximo año voy a hacer así como mi hijo. El próximo año no solamente vamos a hacer esta parte aquí. El próximo año yo le voy a retar y le voy a decir que allá en ese espacio vamos a tener algo montado parecido, pero lo va a llenar usted, porque yo quiero que usted también pueda vivir esa bendición de traerle lo primero al Señor. Obviamente yo no voy a dejar de ganarme esa bendición, mi familia no va a dejar de ganarse esa bendición porque lo hemos entendido, pero yo quiero que usted también se gane esa bendición. Entonces, los que tienen aquí finca, usted va a disponer en su corazón y le va a decir, Señor, la primera yuca que yo arranque del año 2023 la voy a entregar a ti. Amén. El que tiene la gallina, entonces los primeros huevos de la gallinita María, ¿cómo se llama la gallinita que ustedes tienen? Esos, los primeros huevos, yo voy a traértelo al Señor. La primera leche que ordeñe de mi vaca la voy a llevar al Señor. Amén. Y van a ver cómo el Señor va a hacer cumplir su palabra. Mire, aquí hay una versión en Proverbios que dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Amén. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Me gusta esta versión porque dice de buen vino. Hay una que dice de vino, pero esta dice de buen vino y también dice con los mejores frutos. Acá hay otra versión que dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así se llenarán a reventar. Miren esta palabra, a reventar. Y saben, muchas veces el año tiene 12 meses y uno puede ver que enero es un año bastante complicado, que hay que pagar el colegio de los niños, que impuesto, que esto, que lo otro, marzo. Y uno comienza a ver como que cada mes tiene su propio afán, como dice la palabra de Dios, y diciembre es uno de los meses que parece que se gastara más plata del año, ¿no? Y saben, a veces tiende, este año cuando iba llegando diciembre, yo otra vez volví como que a sentirme un poquito triste por ese tema, porque yo decía, hay tantas cosas que quiero hacer para diciembre y luego económicamente no tengo cómo hacerlo. Logré entristecerme un rato, pero me acordé de que el Señor es fiel a su palabra, amén.
Y saben, no terminó diciembre igual. De verdad terminó a reventar. Y mi familia y yo pudimos ver la mano de Dios más de lo que nosotros estábamos pidiendo. Un mes tan difícil y pudimos ver cómo el Señor se manifestó. Porque el Señor es fiel a su palabra. Amén. Así que yo quiero que esa bendición también la tengas tú en tu vida. Que puedas ver la mano de Dios en abundancia en tu vida. Por eso quiero compartirte a través de este testimonio, porque predicar también es testificar con lo que hemos podido vivir en nuestra vida, de que tú puedas también destinar ese primer fruto para el Señor y ver cumplir su palabra en su vida. Amén. Entonces, mientras los dejo en este tiempo tan especial, María Isabel, quiero que sigan meditando en este tiempo. Amén. Gracias, Richard y Karen. El Señor hoy definitivamente ha estado aquí en este lugar, en esta celebración. No sé cuántos de ustedes sientan su corazón lleno de alegría por este tiempo. Desde que comenzó la adoración, pude sentir ese mover especial del Espíritu Santo y dije, Dios mío, voy a llorar antes que comience el mensaje. Pero ha sido el Señor y el Espíritu Santo en este lugar que por supuesto también está gozoso de que nosotros como su pueblo celebre esta fecha y este tiempo. Ahora, iglesia, les voy a pedir que por favor se dispongan para la entrega de las primicias, diezmos y primicia. Hoy es una fecha especial y como lo decía Richard, vamos a ver, esta casa va a ver a reventar cómo el Señor hace prosperar a sus hijos. Y somos cuerpo, alma y espíritu, somos tripartitas. La parte física y espiritual y almática tienen que ver. Así que yo sé que algunos están dando al Señor lo mejor de su tiempo y también lo mejor de sus frutos, el producto de su trabajo. No podemos desprender una cosa de la otra y estoy segura que el Señor no solo mostrará esa bendición y nos hará prosperar en la parte financiera que hoy se representa en lo físico que estamos dando, sino en las tres áreas. Gloria al Señor por eso. Vamos a prepararnos para este tiempo, iglesia. Vamos a ponernos de pie en acción de gratitud y respeto con el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que pude alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te adoramos, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Díselo, te daré lo mejor de mi vida.
Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Dile, te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Iglesia, aquí depositamos los diezmos y aquí hacemos entrega de nuestras primicias. Diezmos y primicias. Puedes acercarte al altar. Llegamos a ti, amado Rey, porque eres nuestro Dios, nuestro Rey, Señor, y como Rey traemos, Señor, primicias. No somos nadie, Señor, y llegamos a ti. Tú nos has permitido, Señor, entregarte lo mejor, Señor. Mi vida. Así es, papá. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Gloria al Señor, gloria a Dios por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estar hoy aquí, Señor, entregando las primicias, diezmos y primicias, Señor, porque te corresponden, Padre amado. Señor, te damos gracias, tú eres el Rey. Hoy declaramos, Señor, que tú eres el Rey y el Señor, y como Rey, Señor, queremos presentarnos delante de ti, Señor, agradarte, Padre amado, en obediencia, con el fruto, Señor, de lo que hemos trabajado, pero que no nos pertenece, Padre amado. Te pertenece a ti, Señor, y hoy este pueblo, Padre amado, míranos con bondad, con misericordia, Señor, y haz cumplir la promesa, Señor, pero sobre todo síguenos acompañando, Señor. Señor, hoy en este momento declaramos que tu bendición reposa sobre este pueblo, Señor, sobre tu casa, sobre restauración del reino, Señor. Míranos, Señor, aquí estamos, Señor, siendo obedientes, creyéndote, Padre amado, que nuestros graneros se llenarán, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendito sea, Señor. Señor, aquí estamos reconociendo, Señor, reconociendo tu señorío, Padre amado. Señor, queremos ser como Abraham, que se entrega sin condición, Señor. Que, Señor, queremos ser como esos hijos que obedecen, Señor, que respetan, que sabes que tú siempre provees, Señor. Señor, no importa la situación que está en nuestra casa, no importa la dificultad económica que podemos tener. No importa, Señor, te creemos a ti, Padre. Te creemos, Señor, que tú siempre provees. No importa, Padre amado. Sabemos que en ti, Señor, que los que en ti creen, Señor, recibirán la bendición, Padre amado. Señor, mi amado Rey, declaramos en este momento y con este acto de obediencia, Señor, que tú te entronas, que asumes el lugar en nuestras vidas, Señor, Rey y Señor de todas nuestras áreas, Señor, espiritual, almática, física, Señor, en nuestra área financiera, Señor, veremos milagros, Padre amado, porque tú eres nuestro Dios, porque tú respaldas, Señor, toda buena intención, Padre amado.
tú la respaldas, caminaremos, Señor, hacia la acción. Hoy estamos aquí accionando, Señor, lo que tú nos has pedido, Señor, con sacrificio, Padre amado, pero también sabiendo y teniendo la paz que tú respaldas y que tú siempre provees, Señor. Aquí están tus sacerdotes, Señor. Aquí están los pastores, Padre amado. Sabemos que su labor es inalcanzable, Señor. Sabemos que están día tras día haciendo lo que tú dices que hagan, Señor, cumpliendo, Señor, creyendo la promesa, Padre amado. Hoy también, Señor, nos presentamos en esta casa para bendecir, Señor, trayendo, Señor, lo que les corresponde a cada quien, porque tú lo ordenas, Señor, porque no se le ocurrió un día a alguien, Padre amado, porque tú lo ordenas. Y queremos decirte, quizás no entendamos completamente, Señor, el mandato, quizás desconocemos muchas cosas, Señor, y no dimensionamos toda la bendición, lo que hay detrás de esto, Señor, pero seguimos, damos el paso, caminamos, Señor, porque te amamos, amado Señor, y porque creemos, Señor, que tú irás abriendo caminos, Señor. Nos reconocemos en ti, Señor, sabemos y seguimos declarando lo que tú has dado para esta casa, que nuestra esperanza no será frustrada en ningún proyecto, en ninguna decisión, Señor, que hemos planeado para este tiempo, para este año, Señor. Tú respaldarás, pero nosotros damos ese paso, Señor, accionamos, caminamos hacia la promesa y aquí estamos, Señor, sumándonos a ese propósito, Dios, haciendo lo que está en nuestras manos, Padre amado. Te entregamos nuestras primicias, Señor, con sacrificio y paz, Padre, porque tú conoces, Señor, nuestra situación. Y también con mucho gozo, porque esta es una fiesta como tú lo estableciste, Señor. Esta es una fiesta, Padre amado, y así estamos, Señor, celebrando que tú eres nuestro Dios. Muchas veces no queremos reconocer a Dios como el Dios Rey. Queremos conocerlo como el Dios que sana, que restaura, y sí lo es, pero también es un Rey. Y al Rey no podemos llegar con las manos vacías. Delante del Rey no podemos llegar simplemente con una buena intención. Eres el Rey de nuestras vidas, eres el Señor, eres el Rey de todo lo creado, es el Rey de la tierra y de los cielos. No podemos llegar a ti con las manos vacías, Señor. Por eso nos presentamos delante de ti, Padre. Señor, hasta ahora sigue tocando corazones, sigue ministrando, Señor. Y como decía Richard, prepara nuestra mente, nuestro corazón para lo que se viene, que nos mentalicemos para las cosas que seguirán pasando para el próximo año. Sabemos también que quizás hay desconocimiento, pero declaramos que hasta hoy, Señor, hoy se rompe todo pensamiento distinto a tu verdad. Hoy se quiebra, hoy se rompe, sale de las mentes todo pensamiento diferente a lo que tú estableces, a lo que tú dices, a lo que es verdad, a lo que es realidad, Señor. Y la realidad es que solo en ti hay bendición, que solo en ti hay la verdadera prosperidad, Señor. Señor, quita de nuestro corazón al amor al dinero, Señor. Permite, Padre amado, que podamos desprendernos totalmente, no solamente ahora, Señor, sino todo el año, Señor, todo el tiempo, que te demos el primer lugar, que sepamos que tú eres nuestro Dios siempre, el dador de la bendición, Señor, que no nos apeguemos a los que nos has dado y nos olvidemos de ellos, Señor, que podamos siempre verte, Padre amado. Señor, síguenos acompañando, Padre amado, síguenos acompañando en este momento. Señor, yo declaro que cada una de las personas que están aquí, aún las que se acercaron al altar, verán cómo tú te has glorificado, Señor. Y cada uno podrá contar un testimonio grande, un testimonio tremendo de cómo tú te glorificas. Yo sé, Señor, que esta casa contará milagros financieros, Señor. Contará milagros financieros porque sabemos que el mundo entero está en crisis, pero nosotros estamos en Cristo. Así es, Señor, te amamos. Gracias, iglesia, por este tiempo. Dale un aplauso al Señor.